Muy bien, hermanos, pues tenemos este tiempo, gracias al Señor, para alimentarnos de la palabra una vez más. Qué bueno y qué maravilloso es poder abrir nuestras Biblias y decir, voy a leer la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos alimenta, es la palabra de Dios la que nos fortalece, es la palabra de Dios que nos hace ver el camino a seguir. Amén. Hermano, el título de este mensaje al día de hoy se llama Para sentirse cerca de Dios pasarás por caminar lejos de Él. Lo repito de nuevo, para sentirse cerca de Dios pasarás por caminar lejos de Él. Hermano, la intención que tengo con este título es crear un poco de curiosidad, de cuestionamiento, de preguntas en nuestra mente y que se va a ir respondiendo poco a poco a la medida que vayamos desarrollando el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos vosotros. Hermano, lo cierto es que desear estar cerca de Dios nos lleva a caminar a veces lejos de la presencia del Señor. Me explico. La Biblia nos describe a Dios como el ser más grande y maravilloso que jamás haya existido. Él es único, no hay nadie como Él, todos nosotros sabemos, no hay ninguno que se asemeje a nuestro Dios. Él es soberano, Él es santo. Y podríamos desarrollar un montón, ¿verdad?, de atributos que forman el carácter de nuestro Dios y que a la misma vez son deseables para nosotros, que lo adoramos a Él, para nosotros conformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Hermanos, así que nosotros nos podemos identificar con estas palabras cuando el apóstol Juan dice en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es aquí que la presencia de Dios ha causado temor, ha causado un temor reverente para que todo aquel que se acerca a Él quiera acercarse a Él, pero desde el temor, desde el cuidado, desde examinarse a sí mismo, ¿cómo estoy yo delante de querer estar cerca del Señor? Y esto ha ocasionado muchos en la historia de la Iglesia que hayan querido estar primeramente lejos para querer estar cerca de la presencia del Señor. Lejos para examinarse, lejos para santificarse, lejos para decir cómo estoy yo en este deseo que tengo de acercarme a Dios. Porque la palabra del Señor me enseña que para acercarme a Dios no se puede acercar uno de cualquier manera, sino que uno tiene que saber cómo es Dios, lo que le agrada, lo que le place a Dios, para que yo, si me quiero acercar, yo esté dentro de la manera en la que Dios me dice en su palabra que debo de acercarme a Él. Hermano, esto me lleva también a considerar de que no me puedo tomar el nombre del Señor de cualquier manera en mi vida. Yo no puedo andar por ahí diciendo yo soy cristiano y vivir la manera de vivir de una manera alejada de la presencia del Señor. Alejada para hacer lo que me dé la gana. No, nosotros aprendemos por la palabra del Señor que si yo me quiero acercar a Dios, yo tengo que estar distante para buscar, estar agradable al Señor para después acercarme a Él. Pero hermano, yo no puedo tomar el nombre del Señor en vano, como nos dice también en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Hermano, dicho esto, la palabra de Dios nos enseña a tener un conocimiento correcto para adorar al Señor. Y también nos ayuda la palabra del Señor en este proceso de mirar la historia de la Iglesia y ver cómo ésta ha adorado durante tanto tiempo al Señor en medio de muchas dificultades que la Iglesia ha pasado. Nosotros hemos podido ver en el testimonio de la Iglesia, la verdadera Iglesia
aquellos que han buscado siempre y por siempre reformarse. Hermano, nosotros no somos iglesia reformada porque creemos en lo que dio como acontecimiento en la historia en el siglo XVI, sino que nosotros nos enseña la historia de que yo debo de seguir reformándome. Yo debo de seguir cambiando cosas que están mal en mí. Yo no soy iglesia que vivo de la historia, sino que la historia me enseña a cómo yo aplicar al día de hoy los conceptos que la historia me ha enseñado para que yo no caiga en una comodidad, en una tranquilidad en la que me impida avanzar hacia adelante. Y cuando digo avanzar hacia adelante, es avanzar poniendo la mirada en el Señor y aplicando lo que el Señor me dice, su palabra, en mi vida, para que mi manera de vivir muestre que Cristo vive en mí. Hermanos, siempre hemos tenido grandes hombres que nos han mostrado este camino, grandes hombres que Dios ha levantado con ese propósito de enseñar a la iglesia a hacer las cosas correctamente. Hermanos, si nos vamos al último periodo, así, por así decirlo, en el que acontece una reforma en la iglesia, en el siglo XVI, pues se levantó Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. Grandes hombres que Dios usó para reconducir la iglesia y para que la iglesia buscara estar cerca o sentirse cerca de Dios, aunque estuviera pasando por un momento en el que se sentía lejos del Señor. Como alguien dijo, hermano, la única manera que la iglesia puede avanzar adelante es volviendo hacia atrás. La única manera que la iglesia puede avanzar adelante es volviendo hacia atrás. Y esto puede ser una incongruencia, porque la palabra del Señor nos dice siempre avanzando hacia adelante, pero mirando hacia atrás quiere decir mirar las cosas que han pasado para que nosotros no las repitamos de mal. Mirar para atrás para ver cómo Dios ha usado a grandes hombres para que las cosas se hayan podido cambiar y se hayan podido reformar y haya podido tomar la iglesia el carácter santo, como santo es Dios y desea ser adorado en esa santidad. Bueno, vamos a ver una historia que nos va a hablar de lo que estamos diciendo y de lo que nos lleva a este título que no quiero perder de vista, que es: para sentirse cerca de Dios pasará por caminar lejos de Él. Para sentirse cerca de Dios pasarás por caminar lejos de Él. Invito a los hermanos que abran conmigo en la palabra del Señor, en el Josué capítulo 3, termina el Pentateuco, comenzamos con los libros aquí históricos, capítulo 3 de Josué, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Padre, te pedimos una vez más que tú bendiga nuestros corazones. Delante de tu palabra estamos y deseamos ser llenados. Deseamos ser transformados por esta palabra de poder tuya, Señor. Deseamos, Señor, que tú cambies y quite de nosotros, Señor, todo lo que impida que podamos seguirte. Y seguirte, Señor, sintiéndonos cerca de ti. Sintiéndonos, Señor, que deseamos, Señor, estar más cerca de lo que no lo estamos al día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Seretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, los hijos de Israel llegaron al Jordán y precisamente en este momento en el que ellos llegan era cuando el Jordán estaba más lleno que nunca. Estaba, como nos describe la palabra del Señor, como desbordando de lo que era la afluencia que llevaba de agua este río. Hermano, también nosotros podemos ver aquí que el pueblo de Israel se quedó como 3 días en la ribera porque estaba para ellos pasar, pero claro, al llegar aquí se ven con un gran impedimento. Ellos dijeron: mira, ¿cómo nosotros vamos a pasar por aquí si esto está súper lleno y nosotros no podemos pasar a la otra orilla viendo tal caudal de agua pasar delante de nosotros? Esto es imposible, esto es como misión imposible, como una película. Hermano, y no sé, yo me quedo así pensando, si nosotros estuviéramos delante de algo así y nosotros estamos escuchando: mira, nosotros tenemos que pasar a la otra orilla. Nosotros lo primero que vamos a decir: imposible, no se puede. Aquí hay demasiada agua. Nosotros, por nuestros mecanismos naturales, nosotros no podemos pasar al otro lado.
La corriente también se dice de que era muy fuerte, lo cual creaba también mucho obstáculo para crear una balsa y poder cruzarla, porque sería llevada por la corriente. Así que ellos se quedarían totalmente perplejos y sin saber qué hacer en medio de ese momento. Hermanos, no es de extrañar, conociendo las generaciones que le antecedía a esta, que vive esta situación, que viendo lo que estaban viendo, lo primero que hicieran sería: mira, no estoy entendiendo nada. Todas nuestras generaciones han estado caminando 40 años por el desierto y llegamos a este punto, y ahora que está ahí la tierra prometida, la Canaán, nosotros nos encontramos con un impedimento que parece ser que no va a valer nada de lo que han hecho nuestros padres, de lo que hicieron nuestros padres para llegar a este momento, porque nosotros, sus hijos, nosotros no podemos pasar adelante. Hermano, me imagino que esos serían 3 largos días en el que se acordarían frases como decían sus padres: por lo menos en Egipto teníamos lugar donde ser enterrados a la hora de morir. Frases que fueron de murmuración, que levantaron como murmuración a Dios por no entender lo que estaba pasando y por qué estaba pasando eso con ellos. Hermano, estos 3 días no tenía otro fin que ellos estuvieran meditando en sí mismos acerca de sus vidas delante de este gran problema que estaban teniendo. Hermano, estos 3 días de espera era para que ellos meditaran y pensaran en sí mismos delante del Señor. Hermano, meditar, una de las grandes cosas que nos enseña los problemas son las preguntas que nos hacemos y que muchas de ellas no tienen respuesta. Muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos delante de los problemas que vivimos no tienen respuesta. O por lo menos no tienen respuesta en ese momento. Después quizás sí. Y tenemos la esperanza que aún en esta vida, si no tenemos respuesta, pues la tengamos cuando estemos en la presencia del Señor, para que el Señor nos responda a aquellas cuestiones que nosotros no entendemos, y a lo mejor quizás no entendamos aquí en vida. Hermano, preguntas como: no sé, ni idea por qué está aconteciendo esto, tampoco lo sé. Si le preguntamos a otra persona que pueda ser de un talante espiritual más que nosotros y le preguntemos lo que nos está pasando y nos puede decir lo mismo: mira, pues, tampoco lo sé. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en tu vida? Porque después de toda una trayectoria llega un punto en el que se cierra todo y uno no puede seguir avanzando. Hermano, porque estas preguntas tienen la finalidad que nosotros, no entendiendo, no sabiendo, no adquiriendo la respuesta deseada que nos gustaría tener, nosotros nos demos cuenta que nosotros somos seres indefensos, débiles, impotentes, que nosotros no somos nada sin la presencia del Señor en medio de cuestiones que nosotros no podemos resolver. Hermanos, las cuestiones que nosotros no podemos salvar, las cuestiones que nosotros no podemos dar respuesta satisfactoria de lo que está aconteciendo, y no tenemos respuesta para las personas que nos incripan o nos están preguntando: oye, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? Nosotros lo único que podemos decir: mira, es cuando más me doy cuenta de que yo soy débil, que yo no tengo todas las respuestas, que yo no sé lo que está pasando, pero mi consuelo, y también el consuelo se torna como un desafío en cada uno de nosotros, es que nosotros hemos llegado a un punto, como llegó este pueblo, que aún no pudiendo avanzar, llegaron a un punto que otros quizás no llegaron como ellos sí llegaron al punto.
Los problemas nos enseñan que hemos avanzado hasta un punto en el cual no podemos seguir. Tenemos que parar, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar qué es lo que está pasando. Nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta realmente, si no hemos creído ser alguien, en esos momentos nos damos cuenta que realmente no somos nada, para depender más del poder del Señor. Y podemos tener la gratitud al Señor y decir, mira, por lo menos caminando contigo, tú me has enseñado grandes cosas en determinados momentos de mi vida, en determinados problemas de mi vida, tú has sido mi socorro y mi pronto auxilio. Hermano, dicho como lo pongo aquí en esta cita, todavía no estoy en donde quiero, pero tampoco estoy donde estaba. Todavía no estoy en donde quiero, y quizá el pueblo de Israel pensaba así, no estoy donde me gustaría estar, que es en el otro lado del río, pero tampoco estoy donde estaba, y se quedarían muchos que por fe no siguieron avanzando hacia adelante. Hermano, lo más interesante es que, no sabiendo lo que está pasando, nuestro consuelo también es que Dios sí lo sabe. Amén. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué está permitiendo también lo que está permitiendo en cada uno de nosotros en determinados momentos de nuestras vidas. Y todo lo que Dios hace, hermano, no se nos puede olvidar, es perfecto. Aunque tu situación, tú puedas calificarla que no es perfecto, que es imperfecta tu situación por el problema que vive, pero, hermano, impórtate más con el resultado de lo que Dios está permitiendo que por lo que estás viviendo en ese momento. Impórtate más por lo que el Señor va a hacer a través de ese momento que vive, y no te quedes tan angustiado por no darle respuesta a lo que no entiendes en este momento. Hermano, lo importante de las situaciones que nosotros pasemos es que el Señor sabe y nos va a enseñar por medio de lo que no sabemos. Como dice en el Salmo 32, versículo 8, te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, esta historia nos enseña 3 puntos que vamos a ver. Primer punto, Dios nos mostrará cómo seguirle. Dios nos muestra de qué manera debemos seguirle. Dios realiza milagros. Y aquí nosotros vamos a ver que Dios realiza el milagro que necesitaba el pueblo de Israel para ver realmente que Dios es Dios todopoderoso y que no hay nada que se le resista. Dios es Dios de lo imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Hermano, primer punto, Dios nos muestra el camino para seguirle. Y nosotros vemos que delante de este problema, de estos 3 días que estaban allí el pueblo, en esa parte del río Jordán, y que estaban mirando y observando qué iban a hacer a partir de este momento, delante de este gran problema. Hermano, lo que se le dice aquí como instrucción, hallando ya la respuesta en el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermano, lo que nosotros observamos aquí en la palabra del Señor es que la primera instrucción que le da al pueblo de Israel es que ellos iban a tener que comenzar a andar, y lo tendrían que hacer en el momento que vieran al arca del pacto siendo llevada por los levitas, por los sacerdotes que iban acompañando, y que el pueblo de Israel se pondrían en marcha una vez que vieran moverse el arca del pacto, el arca de la alianza también llamada. Hermano, segundo, lo que nosotros podemos observar aquí, dice la palabra del Señor, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Versículo 4.
por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Hermano, primera enseñanza que nosotros vemos aquí, seguir el arca del pacto, fue para que todos entendieran que no se puede vivir creyendo a Dios sin seguirlo a Él. Hermano, tú no puedes decir que yo creo en Dios y después no lo sigues a Él. Lo que nos enseña la vida cristiana es que nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo y no porque nos seguimos a nosotros mismos. Hermano, y esto lo digo porque siempre es bueno recordar de que nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Porque nosotros lo tenemos muy clara la teoría, pero después a la hora de vivir en el día a día nos dejamos llevar por las situaciones que están a nuestro alrededor y tomamos decisiones y se nos olvida de que estas decisiones que tenemos que tomar, las debemos de tomar pidiéndole al Señor orientación, queriendo ver al Señor delante de nosotros, poniendo al Señor las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas para que el Señor confirme si es o no es esta decisión la que debo de tomar, si es correcta o no es correcta la decisión que tengo que seguir para mi vida y para los que involucra dentro de mi casa con esta decisión que yo tomo. Hermano, porque muchas veces en la calor del momento, del problema, de la situación que estamos viviendo, nosotros somos dados a explotar, a tener decisiones de cara a cómo yo me siento delante del problema. Hermano, y lo que nos enseña aquí la palabra del Señor es que debemos poner nuestra mirada en el Señor. El pueblo de Israel tenía que seguir el arca, no seguirse a ellos mismos por la situación de impotencia de estar delante del río y no poderlo cruzar. No, las decisiones no se toman por cómo tú estés, como tú te sientas delante del problema. Las decisiones se toman poniendo al Señor delante de ti. Es que es muy difícil, es que no me puedo olvidar del problema. No, si el Señor no te está diciendo de que te olvides del problema, el Señor lo que te está diciendo y nos está recordando que hay un orden de prioridades y el Señor es lo primero de lo primero. Y que si tú quieres solucionar el problema tienes que poner primeramente la mirada en el Señor, lo primero. Como dice también este autor, Oswald Chambers, que dicho de paso, hay un libro muy bueno de él que se llama Disciplinas Espirituales. Y él dice, el secreto de seguir a Jesús es tener la certeza de que yo no sé, pero Él sí. Por eso de nosotros debemos seguirlo a Él, porque Él sí sabe la solución para mi problema. Él sabe todo lo que va a acontecer mañana en mi vida. Por eso yo tengo que encomendar mi vida en el Señor y seguirlo a Él y solamente a Él. Yo no puedo estar viviendo la vida que el Señor me da, compartiendo mi vida con fulanito, con menganito y también con el Señor. No. Primeramente el Señor. Yo sigo al Señor y lo sirvo a Él. La palabra del Señor dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Y quien dice la riqueza podríamos poner otras cosas más que pueden atraernos igual a esta riqueza, a este ídolo, y nosotros no tenemos la mirada puesta en el Señor. Así que, hermanos, sigamos al Señor, pongamos al Señor lo primero de lo primero en nuestras vidas. Hermano, también seguir a Cristo y que nosotros nos decidamos por seguir a Cristo es para mostrar que tú solamente lo amas a Él. Que tú estás dejando las demás cosas diciendo, mira, yo no la estoy dejando porque me lo están diciendo. No, yo la estoy dejando porque mi amor está por el Señor y quiero amarlo más de lo que lo amo al día de hoy. Por eso estoy dispuesto a dejar otras cosas por seguirlo a Él. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo es negarse a sí mismo en las
satisfacciones y deseos que hay en mi corazón para que el Señor sea más deseable que cualquier otra cosa. Para que el Señor me guste más de lo que me gusta otras cosas. Por eso estoy dispuesto a negarme a ciertos placeres para que el Señor realmente sea lo que no está siendo al día de hoy en mi vida. Dice Spurgeon, mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Hermano, tendríamos que pensar por un momento en dónde me estoy encontrando yo para que yo no lo siga al Señor de la manera que la palabra del Señor me dice que debo de seguirlo. ¿Dónde me he quedado? ¿En qué momento me he quedado? Y no estoy dispuesto a seguirlo de la manera que el Señor me dice que debo de seguirle. Bueno, es lo que nos dice en el segundo punto importante. Dios nos muestra de qué manera debemos seguirle. Dios nos muestra de qué manera debo seguirle. Hermanos, fijaros bien de que la palabra del Señor nos dice, al final del versículo 4, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Hermano, 2000 codos viene a ser un equivalente aproximado de 1 kilómetro de distancia. Yo me quedo pensando lo que es ver a una distancia de 1 kilómetro, y yo no sé si se logra ver mucho en una distancia de 1 kilómetro, y más cuando ya tiene uno una cierta edad y que no llega muy bien con la vista, puede ser una gran dificultad poder visualizar algo a 1 kilómetro o aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Hermano, pero esta es la distancia que Dios estaba estableciendo aquí al pueblo de Israel por medio de los sacerdotes, que estaba dando estas pautas para que el pueblo de Israel se mantuviera a una distancia como aproximadamente de 1 kilómetro. De hecho, hay algunas versiones de la Biblia que hablan de 1 kilómetro, literalmente hablando. Aunque si vamos a la definición de lo que es la medida esta, llega a ser más o menos unos 900 metros. Hermano, ¿por qué esa distancia? Bueno, la distancia está marcada también por lo que va a detallar después en el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermano, la distancia era para que vieran el respeto, la reverencia, para que sintieran el temor a la presencia del Señor. Hermano, de aquí el título que había dicho en un primer momento, para sentirse cerca de Dios pasarás por caminar lejos de Él. Y a veces es necesario que nosotros pasemos y estemos sintiéndonos lejos para que nosotros estemos buscando lo que nos estamos buscando al día de hoy, que es la santidad. Y por la santidad del Señor nosotros también sentir el temor a Dios, porque esto nos llevará a que nosotros seamos más conscientes al Dios que nosotros estamos adorando, al Dios que estamos nosotros sirviendo, al Dios que nosotros estamos buscándole para que nos dé respuesta que nosotros no entendemos. Hermano, ¿cómo está nuestra santidad y nuestro temor, nuestra reverencia, nuestro respeto a Dios? Porque yo creo de que la iglesia ha caído en todo este tiempo a sentirse tan lejos de esta realidad, de que estando lejos de la realidad de Dios y de lo que nos describe en santidad, en temor, que la iglesia se ha tornado como, bueno, tenemos aquí a un Dios buenachón, un Dios perdonador de pecado, un Dios que le pongo la mano por encima y nos vamos a dar una vuelta por ahí y Dios me comprende y Dios sabe, y bajo este techo que nosotros ponemos, nosotros estamos viviendo una vida de pecado, una vida excusándonos,
Una vida que no estamos reconociendo nuestros pecados delante del Señor. Una vida que deja mucho que desear en temor, en reverencia, en santidad. ¿Han escuchado esa frase? Dios me comprende, Dios me entiende, Dios sabe lo que pasa en mi casa, Dios sabe de mis dificultades. Y esas palabras lo que están escondiendo es que yo sigo haciendo lo que está incorrecto. Yo me presento delante del Señor de cualquier manera. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. No, hermano, lo que nosotros estamos viendo aquí en la palabra del Señor es que la Iglesia al día de hoy tiene que recordar ese temor, ese respeto, ese miedo de que si se acercaba demasiado y no iba de la manera que Dios establecía en la santidad que debían de acercarse, moría. ¿Se acuerdan de cuando el arca de la alianza fue trasladada? Iba a Uza y se movió el arca y puso la mano. La palabra del Señor nos dice que fue consumido allí, murió directamente en ese lugar. Porque el arca de la alianza solamente se le tenía permitido a los levitas llevarla. Y él queriendo sostener, él fue fulminantemente muerto en ese lugar. Hermanos, dice Jerry Bridges, este teólogo, la santidad, la mejor definición de la santidad es una vida sin pecado. Hermanos, es tan fácil, pero tan difícil, ¿verdad? Vivir una vida santa y agradable al Señor. También este autor, Joel Becker, dice, la santidad posee un aspecto negativo y otro positivo. El aspecto negativo es que debemos apartarnos del pecado para consagrarnos a Dios, que es el aspecto positivo. La santidad posee un aspecto negativo y otro positivo. El aspecto negativo es que debemos apartarnos del pecado para consagrarnos a Dios, que es el aspecto positivo. Hermano, y esto es interesante, vivir una vida que agrade al Señor es tener claro estos dos conceptos. Vivo siendo consciente de que yo tiendo a hacer lo incorrecto, lo que es negativo, y lo que Dios me enseña, que lo positivo, es apartarme de eso para agradarlo a Él, para vivir en el campo en el que el Señor va a ser siempre exaltado y va a ser glorificado por mi manera de apartarme del pecado. Hermano, también dice más adelante, el llamamiento a la santidad es absoluto y exclusivo. Dios nunca pide que le demos un trozo de nuestro corazón. El llamamiento a la santidad está dirigido a todo nuestro corazón. Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. Hermano, no podemos vivir dándole migaja al Señor. Bueno, yo estoy yendo a la iglesia, aquí tiene una migaja. Yo voy a leer una vez al día la palabra, ahí tiene otra migaja, otra parte de mi corazón. No, el Señor quiere todo tu corazón. El Señor quiere todo de ti. Tú no sigas al Señor para tú darle lo que a ti te parece. No. Está mal ese planteamiento, está invertido. El Señor te ha rescatado a ti para que tú lo sirvas enteramente a Él. Amarás a Dios con todo tu corazón. No te está diciendo la palabra del Señor con un poco de corazón. No, con todo tu corazón. Con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Hermano, y esto lo hace el Señor. Y se muestra así, hermano, haciendo este milagro de poder en medio del pueblo de Israel. Como nos dice aquí en el versículo 7, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Era necesario de que el pueblo de Israel viera la autoridad en Josué, como la vieron también en su día con Moisés, delante del Mar Rojo cuando se abrió. Ahora mismo se está produciendo algo similar
para que el pueblo de Israel entienda de que Josué, el elegido por Dios, y que Dios se va a mover con poder a través de Josué, como lo hizo también con Moisés, y para que el pueblo de Israel atendiera todo lo que Josué le iba a hablar a partir de ese momento. Hermano, lo que vemos a partir de aquí es el desarrollo de cómo el pueblo de Israel, una vez que va detrás del arca, y así que tocan lo que era la parte de la orilla, por así decirlo, se abre y se retiene en el agua y permite de que el pueblo de Israel pueda pasar por ese lugar seco, quedándose estancadas las aguas en una parte de ese tramo, de esa afluencia de agua, para que pueda pasar el pueblo de Israel, el arca primero y después todo el pueblo detrás. Hermano, es lo que nosotros vemos leyendo hacia adelante a partir del versículo 8 hasta el final. Hermano, recordar esta historia es recordar que nosotros nos podemos llegar a encontrar a la vera de un gran problema, como se encontraba el pueblo de Israel, un gran impedimento para seguir adelante, y el propósito que tiene, volviendo a recordar, es que nosotros nos veamos más que nunca tal cual somos delante del Señor, débiles, sin respuesta para muchas cosas que no tenemos respuesta, y dejarnos llevar por lo que el Señor va a hacer una vez que ya no podemos hacer más de lo que ya hemos hecho. Hay una canción, un himno, que es muy breve, y dice la letra de esta canción, antes de terminar: ¿tienes tú un río que no puedas cruzar? ¿O tal vez montañas a las que no puedas tú llegar? Dios se especializa en cosas imposibles. Él hará lo que nadie más podrá. Dios se especializa en cosas imposibles. Él hará lo que nadie más podrá. Hermano, quiero lanzar aquí algunas reflexiones rápidas. ¿Qué nos está Dios enseñando con estas palabras al día de hoy? ¿Qué tú estás viviendo y que te puedes encontrar como el pueblo de Israel, en que no son 3 días, sino que son más días lo que tú estás pasando y que tú no estás viendo el resultado de lo que a ti te gustaría y de lo que es obvio que es pasar ese problema, ese río, y llegar a la otra parte? ¿Qué debo yo de hacer con lo que el Señor me está enseñando? Hermano, primeramente reconoce tu situación delante de un Dios que es todopoderoso y haz lo que la palabra del Señor nos dice. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú conoces, que tú no conoces. Hermano, quizás no sea hoy que el Señor te va a responder, pero nuestra esperanza es que si no es hoy será mañana, y si no mañana, pasado mañana. Pero lo que la palabra del Señor nos enseña es que sigamos insistiendo, orando al Señor desde lo que tú eres delante del problema. Hermano, también nos enseña que Dios es el Señor del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Y también Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, sigamos sin perder de vista que el Señor va delante de tu vida. El Señor está delante de lo que te está pasando y no sabe qué solución darle. El Señor sí sabe, y lo único que nosotros necesitamos entender y saber es que en medio de este momento yo tengo que refugiarme en Él.
Yo tengo que esperar en Él. Yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que amarlo más de lo que no lo he amado por estar en otras cuestiones. Amén, hermano. Vamos a orar. Nos ponemos en pie para despedir el culto. Señor, gracias te damos, te alabamos, Señor, por tu presencia, hablándonos en esta mañana, hablándonos, Señor, por medio de esta historia, Señor. Esta historia, Señor, en la que nos sentimos identificados también, Señor, porque vivimos momentos, situaciones que nos sentimos, Señor, lejos, Señor, de tu voluntad, lejos de ti, Señor. Pero, Señor, sabemos también que en la distancia muchas cosas son tratadas en nuestros corazones, Señor. Muchas cosas son puestas en el lugar correcto. Muchas cosas, Señor, nosotros vamos a meditar que nosotros no hemos meditado antes por las circunstancias, irnos de otra manera, irnos bien a nuestra manera de ver. Y tú permites situaciones complicadas para que de estas surjan cosas muy agradables, satisfactorias, bendiciones en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos sentirnos cerca de ti, aunque en estos momentos estemos pasando por momentos que nos sintamos lejos de ti, pero sabemos que en la distancia nosotros somos preparados. Nosotros podemos ver que tú vas a hacer las cosas de manera diferente a como nosotros la hemos hecho o estamos pensando en hacer. Siempre entendemos, Señor, de que la manera en la cual tú hagas las cosas va a ser mucho mejor de lo que nosotros las hagamos, Señor. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente, Señor. Y toda tu iglesia que te adora, toda tu iglesia, Señor, que busca sentirse, Señor, más cerca de ti. Señor, que en estos momentos en que tu iglesia en el mundo vive, Señor, y tú sabes de las circunstancias de muchos hermanos nuestros, de las persecuciones, de las tragedias que pasan, Señor, tú los fortalezcas y tú los lleves, Señor, a estar, Señor, superando, Señor, estos momentos de dificultad, estos momentos, Señor, en la que tu iglesia, Señor, está sufriendo y padeciendo por amor a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermano. Que el Señor os bendiga.